Métele. Eureka, eureka, amigas, amigos, hermanos y hermanas, ateo, no ateo o cualquier persona, porque tenemos fe y esperanza que esta plataforma la van a seguir todas las personas, no importa la ideología o el pelaje, sea político, religioso que tenga, porque esta va a ser una plataforma, y ya lo está haciendo, de cierto modo, una plataforma con contenido variado. Tan variado que hoy vamos a hablar del arte más grande que el cerebro humano haya inventado nunca jamás. Fíjense, las bellas artes, como ustedes saben, la escultura, la pintura, la literatura, la danza, la música, etcétera, etcétera, y los derivados de estos artes, de las bellas artes. Miren, para nadie es un secreto. Hay que estar muy flojo de cultura general para no reconocer y entender que el arte de la música es el arte más grande entre todos los artes que ha inventado el hombre y que hemos conocido. E incluso está por encima de la literatura. Y fíjese que la literatura, decir esto es mucho decir, porque la literatura es un arte imponente y es un arte increíble. Pero la música es el mayor de todos. Absolutamente. Tan mayor así que en la época clásica, tanto así que en la época clásica, cuando se quería hablar del origen de la música, colocaban el origen de la música en los cielos. Decían que los dioses le habían revelado, le habían regalado la música a los hombres y le habían dado también los esquemas y los bocetos para poder construir los diferentes instrumentos musicales, sobre todo los primeros instrumentos que eran lo de percusión, y después lo de las cuerdas, y mucho después los electrónicos, lo de viento, pero ya en épocas pero muy modernas. El hombre, a través de sus artes, ha venido expresando su sentir, sus sentimientos, sus miserias, sus alegrías, sus protestas, sus creencias religiosas, su rebeldía ante el amo, en el caso que si ellos fuesen esclavos. En el único momento que el esclavo se sentía con un espíritu libre, aunque estuviera todavía esclavizado, sometido por su amo, por su dueño, era cuando danzaba, bailaba, cantaba, tarareaba asuntos de sus ancestros, de sus padres mayores, poemas, cuentos familiares, refranes, leyendas, mitos, que lo cantaban en derredor al fuego de la fogata o en la ribera de los ríos, y todo acompañándose con una bebida caliente, un té o algo así. Pero ese es el arte más grande, es el arte, ni el verso más grande de una literatura nos mueve tanto como una nota musical bien tocada, el violín, que es una cosa, es un instrumento del otro mundo. Bueno, no lo voy a cansar con esta pequeñita introducción sobre el arte de la música, que es el mayor de todos. Aquí nos acompaña un amigo y un colaborador de esta plataforma. Es el señor Orlando, que es un joven músico. Él nos va a contar cómo fueron sus inicios en la música, en este bello arte de la música. Él nos va a contar qué instrumento él ejecuta, y por ahí para abajo se va a ir después. Bueno, Orlando, saluda a la gente. Salud. Y dinos realmente cuál fue el detonante que te incitó, desde qué edad, a tú coger la música. ¿Cómo te llamó la atención la música? Bueno, primeramente, en la música yo lo que hacía era prácticamente, mi papá tenía un grupo típico, cantante, y tocaba bajo. Okay. Tocaba el bajo y cantaba. Yo siempre me iba para allá, de que a mirar donde él iba a tocar.
El hermano mío, el otro, que toca segunda guitarra, yo toco bajo. Y nos quedábamos afuera mirando porque no nos dejaban entrar. Y de ahí nosotros nos inspiró, hacíamos guitarra de tabla, así, le poníamos nylon de pecan. Ujú. Poníamos y con eso sí que tocábamos. Pero lo mío era jugar básquetbol Ok. y trabajar construcción. Eso Básquetbol. era lo mío. Entonces, el hermano mío, mi papá lo puso en una academia de música a estudiar bajo, guitarra y piano. Y un día él me dijo a mí, Orlando, vámonos conmigo para que tú aprendas, para que tú hagamos un grupo, tú tocas bajo y yo guitarra. Y yo no quería. Yo me iba a jugar basquetbol mejor. Todos los días. Salía del liceo y me quedaba jugando basquetbol. Nada, después un día el hermano mío me logró conquistarme. Me fui para la academia de música con él. Y hasta el sol de hoy, más nunca he dejado de... ¿Cómo le digo? Hasta el sol de hoy estoy en eso, en la música todavía. Ok. ¿Y en qué nivel tú estás en la música ya? Bueno, yo prácticamente yo me destaco un poco mejor en el bajo. Sí, pero en el bajo ha estudiado bastante sobre el bajo, lo ha practicado bastante. ¿Te falta? ¿Qué por ciento te falta para tú decir, wow, yo soy un bajista mucho más profesional o soy un virtuoso del bajo? Yo soy prácticamente un virtuoso, lo digo porque yo no estudié exactamente. Tú eres autodidacta. de oído. Autodidacta. Tú usas mucho el autoaprendizaje Sí. en cuanto al baje. Ok. Y tú, si tú recuerdas, tú puedes nombrarnos algunos bajistas clásicos, sea de Dominicana o de otro país, que te inspiraron de alguna manera. Oh, sí. A mí prácticamente me inspiró fue Memín. Ok, lo he escuchado, lo he escuchado. Memín, Que tocaba con Anthony Santos. sí. Memín, él murió. Ya, sí, que descanse en paz. Sí. Ujú. Esa fue mi inspiración. Oh, sí, pero él tocaba guitarra también, ¿verdad? Sí. Y bajo también. Guitarra y bajo. Y entre los bajistas merengueros, como los bajistas de Ramón Orlando, Joe. Ahí está Isaías Leclerc. Yo lo he escuchado, Leclerc. Para mí es el mejor bajista, para mí. ¿Quién? Isaías Leclerc. Isaías Leclerc. Y el Joe, ¿cómo es el apellido? Nombre Joe, que tocaba con Joe Nicolás, sí. También. Pero Ya. en cuestión de bajista que ¿cómo le digo? Que se destaquen mucho. Exacto, lo que es en típico, balada, salsa, jazz, vallenato, Isaías Leclerc. Es duro. Sí. Pero déjame hacerte una pregunta. Yo como un total ignorante en cuanto a los instrumentos musicales, que bueno, ese es uno de mis deseos platónicos. Yo no quisiera morirme en esta tierra sin yo antes aprender a medio ejecutar un instrumento. Me gusta mucho la trompeta. Oh. Me gusta mucho. Nunca he incursionado, pero un día me compro una trompeta y empiezo a practicarla después. Claro. Sí, pues los instrumentos de viento ameritan mucha práctica, el diafragma Sí, y hay que todo. usar mucho el diafragma. Eso es tremendo, pero los instrumentos de viento son tremendos. Dime una cosa, en cuanto a la música dominicana, merengue típico, el merengue moderno, la bachata, ¿en cuál de los dos es más difícil ejecutar el instrumento del bajo? ¿En típico, en bachata, en merengue moderno, por así decirle? Sí. ¿En cuál de los tres géneros es más difícil? Prácticamente en la salsa. ¿En la un salsa poco- es más difícil? Yo nunca he tocado salsa. ¿Y la salsa lleva el bajo que es colgado o es un bajo que va como parado? Lo usan algunos salseros, usan. ¿Parado? Sí, el baby. El Lo parado. usan algunos. En el son mayormente lo usan, el baby. Ujú, en el son, ¿verdad? Lo Sí, que sí. ya la salsa están usando el bajo que se toca así, Que prácticamente. igual que va aquí Sí. colgado, ¿no? Sí, exacto. Pero yo he visto que parado en salsa a veces también, ¿no? Sí, algunos lo Antes, clásicamente, ¿no? Ya. Entonces, realmente el bajo, evidentemente, el bajo es uno de los instrumentos que pertenece a la familia de las cuerdas, usan. Sí, ¿verdad? sí. Pero que tú recuerdes más o menos, si es que tiene el dato, ¿en qué años
se inventó el bajo? ¿O quién lo inventó? ¿O en qué país empezaron a inventar eso del bajo? Que tú recuerdes. ¿O de dónde viene realmente? Porque los instrumentos de cuerda vienen hasta de 3.000 y 4.000 años. La lira, el arpa, otros instrumentos del Medio Oriente que son antiquísimos. El bajo prácticamente, poco conocimiento que yo tengo, es como de Alemania que proviene el bajo. Igual que la trompeta. La trompeta es un instrumento alemán. Sí. De invento alemán. Ok. Pero yo he escuchado, te digo para que me corrija, hay bajos que no todos los bajos tienen la misma cantidad de cuerdas. Hay uno de menos y otro de más cuerdas, ¿verdad? De 4. ¿Cuál es la diferencia? 4, de 5, de 6. ¿Cuál es la diferencia? Ahí hasta de 7. Yo tengo uno de 7. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? Son inventos que lo hacen, ¿cómo les digo? Para ver cómo... casi no se usan prácticamente. Eso lo inventan así como de lujo prácticamente. ¿De lujo? Sí. Pero el bajo estándar, el regular, el que más usan en los merengues, en bachata, en merengue típico. Lo están usando de 5 ahora. De 5 cuerdas. Antes lo estaban usando de 6, pero ahora lo usan de 5. Todo el mundo está usando bajo de 5. Y es más fácil. A mí me gustan de 6. ¿Es más fácil aprender a tocar el bajo que a la guitarra? ¿O es lo mismo? El del bajo es más fácil. El de bajo se ve como más fácil. Es más fácil. Yo veo que es boom, boom, boom y ya, y de ahí no, y ahí. Algunos, digo yo, no sé. Algunos la guitarra hay que mover mucho y hay que leer notas y interpretar las notas con el instrumento y lo todo. Que es los bachateros, por ejemplo, los bajistas bachateros, los requintos, aprenden a tocar bajo fácilmente. Muy fácil. Fácil, claro. Pero a mí me dijo alguien que el bajo no era tan fácil tampoco como se veía. No tan fácil, pero es más fácil que el requinto. Y es más fácil que la guitarra también. Sí. Una pregunta, tú como bajista, si a ti, por ejemplo, tú como bajista y tú ya te sientes capacitado para hacer un arreglo musical de bachata, por ejemplo, ¿verdad? Un bajo de bachata. Tú puedes hacer un arreglo concerniente al bajo o tú puedes hacer un arreglo de todos los instrumentos. ¿Tú me entiendes mi pregunta? Que tú puedes perfeccionarte en todos los instrumentos de la bachata, aparte del bajo, o solamente tú dices, no, yo en esta producción de bachata, yo me voy a encargar del bajo solamente, o es de todo, tú tienes que hacerlo de todo. Sí, yo, por ejemplo, sí, claro, yo puedo guiar, o sea, cuando hacen la base, por ejemplo, la base siempre la hacen con un piano, con una guitarra, tocando una segunda guitarra. Yo puedo dirigir, por ejemplo, en los cortes y eso. Yo puedo dirigir la güira, la percusión, yo puedo dirigir. La percusión. Sí, claro. Todo, un arreglo. Ya cuando un bajista, yo lo pregunto porque yo me tenía esa curiosidad, porque si usted es bajista, usted se supone que debe de estar pendiente a su instrumento, pero no, me dijeron, no, es que exacto, si tú eres bajista, aunque sea bajista, eso no te limita a que tú hagas un arreglo de todos los instrumentos que conforman una bachata, ¿no? Claro que sí, claro. Bueno, puedo hacerlo. Me parece muy interesante y me parece que esta es la primera de varias partes en el futuro que vamos a hacer, porque no hemos hablado nada de la música. Realmente hemos hablado muy poquito. Un poquito. Pero como te digo, imagínate tú, la música fue un arte que o Dios se lo dio a los hombres, o los hombres la inventaron, como haya sido, de donde haya sido el origen. Sí. Es un arte que llegó para quedarse. Claro que sí. Para quedarse para siempre. Porque fíjate, Orlando, no sé si lo sabías, pero hay un pasaje en el Evangelio de Lucas que es un pasaje muy lúdico y muy musical, vamos a decirlo así. Pero disculpe, mire, yo fui catecúmeno en la iglesia. Catecumenal. Sí. Oh, qué bueno, qué bueno. El hermano mío y yo tocábamos ahí, yo tocaba bajo y él tocaba guitarra. Qué bien. Los grandes músicos y vocalistas vienen de coro de iglesia y de iglesias, los grandes músicos y los grandes cantantes. Sí. Realmente, grandes cantantes han salido de las iglesias. Bueno, ha sido un placer, pero recuérdense, el Evangelio de Lucas dice que cuando un pecador se arrepiente, hay música en los cielos. Oye eso, oye cómo el escritor extrapola el concepto musical de la tierra y lo extrapola en el reino de los cielos. Dice que Dios se pone tan contento que tiene una orquesta musical, que cuando un pecador viene a sus pies, esos instrumentos, ¿cuáles? No lo sé.
No lo sé, no me lo pregunte, los instrumentos musicales, porque el pasaje no lo dice. Son instrumentos que se suponemos que Dios lo tiene allá y hay ángeles músicos que lo tocan. Bueno, eso será otro tema para ustedes.